¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de predicción, día de pronóstico de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Ya nos encontramos con la última fecha. Es increíble lo rápido que pasó el tiempo, lo rápido que fueron pasando todas las fechas. Incluso este año se impuso la triple fecha eliminatoria, así que hemos disfrutado mucho cada partido. Y en estos momentos ya empezamos a definir el último clasificado a través del repechaje a Qatar 2022. En este caso estamos con un partido muy, pero muy definitorio para Colombia. Para Venezuela es ya más pensando a largo plazo, pensando quiénes van a estar en esta nueva camada de futbolistas que va a tener la Vinotinto, que en realidad ya viene arrastrando, digamos, una idea, un plantel, digamos, un equipo. Hay muchos jugadores que volvieron, otros jugadores que se van sumando de divisiones inferiores, y de esa manera se va a armar un buen equipo, un buen plantel bastante rico en todas las líneas, con un técnico que sabe llevar los planteles internacionales, sabe llevar las selecciones, tiene mucha experiencia. De hecho, si no me equivoco, bueno, lo voy a decir yo, para Colombia es uno de los mejores técnicos. Me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo, si creen que fue uno de los mejores o el mejor técnico que tuvo Colombia en su historia. Si creen eso, lo dejan en los comentarios. Yo creo que fue uno de los mejores sin duda, incluso acá en Argentina, que no fue tan exitoso como quizás nos hubiese gustado. Le fue bastante bien y creo que quedó un cariño. De hecho, ayer se notó en la Bombonera en el partido entre Venezuela y Argentina. Pero bueno, vamos a hablar exactamente de ese partido. Colombia frente a Venezuela. Colombia que va en busca de la clasificación, va en busca de esa heroica que hace fechas atrás uno pensaba ya está terminado esto, Colombia no tiene chance. Bueno, fíjense cómo resurge, cómo ese plantel no se da por vencido, quiere ir en busca de más y quiere llegar a ese repechaje que para mí, les soy sincero, hoy en día, por cómo estaban las cosas, sería histórico, sería emocionante, sería épico que Colombia termine accediendo a través del repechaje al Mundial. Sería hermosísimo. Además porque quiero ver a Luchito Díaz en el Mundial, quiero ver a Muriel en el Mundial, quiero ver a Sinisterra en el Mundial, quiero ver a esos jugadores que tan bien les está yendo en sus clubes, quiero que les vaya bien en la selección. Y bueno, y obviamente también le tenemos cariño a Perú y queremos también que Chile compita y que pase el mejor. Claramente queremos eso, pero bueno, un poco nos tira los colores de Colombia en este caso. Así que si les parece vamos a arrancar con la predicción. Arrancamos por el lado del local, Venezuela. Primero que nada, si quieren que repasemos un poco de dato histórico, Colombia no gana en Venezuela desde 1996. Así que es un dato a tener en cuenta. Hace bastante. Ustedes saben que las rachas, ¿para qué están? Las rachas están para romperse, justamente. Tiramos datos, tiramos estadística para que vayan más o menos palpitando lo que va a ser el partido frente a Venezuela. Es un territorio duro para Colombia, se le complica bastante. Y creo que los últimos dos partidos perdió 2-0 y 1-0, si no me equivoco, fueron los dos resultados. Tengo un montón de datos en la cabeza, así que puede ser que me esté equivocando, pero creo que va a ir más por ese lado. Ahora, ¿qué va a parar en cancha Pekerman? ¿Qué va a parar en cancha el DT de Venezuela? Yo sinceramente veo un equipo similar al que puso ayer en Argentina. No sé cómo está de tema de amarillas, ni tampoco si hay algún tocado, pero de no mediar ningún inconveniente, me animaría a decir que quizás pueda sacar un zaguero central y jugar con 4 atrás, como también la saga de 5 que puso ayer, no la veo para nada descabellada. Quizás algún lateral salga porque por lo general cuando juega de local, Pekerman pone a Ronald Hernández, un jugador más rápido, más vertical, que va más al ataque, y quizás termine sacando a Rosales o a Navarro. No sé bien cómo va a parar el equipo ahí abajo, pero la defensa ayer me gustó bastante. Siento que más allá de los 3 goles que hizo Argentina, venía bastante encaminado. Incluso le hizo transpirar los primeros 35 minutos hasta que llega el gol de Nico González. Le hizo transpirar bastante el partido, le costó bastante a Argentina. Y además tiene un arquero abajo que te saca todo y te deja siempre en partido. Y también hay que aprovechar eso después una vez que empezás a atacar.
Pero me imagino un equipo similar al que puso ayer, con Wilker Fariñez en el arco, Rosales o Ronald Hernández, no sé bien a quién va a parar. Después está Ferraresi, Chancellor, Marcón y Navarro. Esa fue la línea de 5 que puso ayer en cancha. Después en el medio, 3 mediocampistas. Esto sí creo que no los va a cambiar. Yangel Herrera, Cáceres y José Martínez, el brujito. Y después arriba Rondón y Joseph Martínez, que esa delantera me fascina. Siento que, nada, si Rondón sigue jugando, que ojalá siga jugando, va a dar mucho de qué hablar en las próximas eliminatorias esa delantera. Acuérdense de lo que les digo. Quizás entre Savarino, puede ser una gran alternativa, o Darwin Machís, que no sé por qué no jugó ayer, por ejemplo. Decidió apostar por un mediocampo más combativo, más de juego, y no por ir en busca de esa velocidad que le puede dar, por ejemplo, Machís o Savarino. Puede entrar tranquilamente, sí puede entrar. John Murillo también ayer entró y corrió bastante, metió, fue para adelante, fue en busca de aunque sea el descuento. Y en el segundo tiempo tuvo alguna que otra jugada también Venezuela. O sea, estuvo en partido en el primer tiempo y en el segundo tiempo, más allá del resultado, estuvo en partido en cuanto a juego se refiere. O sea, jugó bastante bien en ese sentido. Y quizás todavía le está faltando esos metros finales que ya van a ir llegando a medida que pase el tiempo. Porque recuerden que Pekerman agarró hace 3-4 fechas. No pretendan que haga esto la selección. Ya bastante hizo igual. O sea, por lo menos ahora juega la selección venezolana y no es tanto garra y coraje como antes. Ahora es más de juego. Pero bueno, Venezuela me imagino que va a ir más con ese equipo, ya sin nada que perder. Veremos si le complica la vida. Está décimo, está último. Con 10 puntos va a quedar en esa posición porque Bolivia tiene 15. Entonces es más por el amor propio ir en busca de esos 3 puntos y arruinarle la fiesta a Colombia que por otra cosa. Vamos a pasar a Colombia, la selección colombiana, la necesitada, la que necesita ganar, necesita esos 3 puntos para poder quedar palo a palo y bueno, y poder quedarse con ese quinto puesto que hoy en día lo tiene Perú. Recordemos que Perú tiene 21 unidades y Chile tiene 19, o sea, es para tener en cuenta eso. Perú va a enfrentar a Paraguay, ¿no? Sí. Y Chile va a enfrentar a Uruguay. Entonces, Uruguay ya está clasificado, va a ir tranquilo a jugar contra Chile. Chile tiene que ganar sí o sí, si gana se va a 22, pero si Colombia gana se va a 23. Y si Perú gana se va a 24, o sea, tienen que ganar su partido sí o sí. Sí o sí todos tienen que ganar su partido y si ganan todo su partido va a clasificar Perú. Si ganan Colombia y Chile y Perú empata, va a clasificar Colombia. Bueno, hay muchas cosas que se pueden dar y eso es lo más lindo de este partido, loco. El martes a las 8:30. El martes a las 8:30 préndanse porque va a ser terrible. Va a ser la mejor definición de los últimos años, me animaría a decir. De los últimos mundiales es la mejor definición porque está ahí nomás. O sea, son 3 equipos que están peleando por entrar a repechaje, mientras que ya hay 4 clasificados. Vamos a pasar, como les dije, a Colombia, la formación que va a poner en cancha Reinaldo Rueda. No me imagino, les soy sincero, no me imagino una formación diferente a la que puso el otro día. A no ser que haya o alguien condicionado por amarillas, que creo que Cuadrado fue el único amonestado el otro día y no sé si tiene acumulación de amarillas, creo que no. Pero yo me imagino el mismo equipo. Equipo que gana no se toca bajo ningún motivo ni circunstancia. Van con los mismos 11, nada, igual Rueda después va a hacer lo que quiere, obvio, ¿no? Pero para mí este equipo no se toca. Ospina al arco que te da solidez. La línea de 4 defensores que si bien el otro día no tuvo mucho trabajo porque Bolivia no atacó, estuvo sólida, estuvo firme, estuvo ágil y también llevó peligro al área rival. Que eso es una de las cosas que más necesita Colombia hoy en día. Meter goles de donde sea. Ya sea pelota parada, de jugada, pateando afuera del área. Cualquier cosa tiene que llegar un gol. Y me imagino, bueno, entonces a Muñoz, Cuesta, Tecillo y Fabra. Fabra jugó un partidazo el otro día. Un partidazo se jugó Fabra el otro día. Y creo que ya se ganó la titularidad de ese carril izquierdo. En el medio, Cuadrado, Cuellar y James Rodríguez. Que Jamesito estuvo bien, también me gustó. Hubo mucha asociación con Luis Díaz, se nota que se llevan bien. Y después arriba, el tridente ofensivo para mí es el tridente perfecto. Es el tridente perfecto porque mezcla la juventud con el talento y con la experiencia. Sinisterra, Muriel y Luchito Díaz. Luchito Díaz ya saben que tenemos locura por él, amor por él. Queremos que le vaya bien, vaya donde vaya queremos que le vaya bien por su humildad, por lo que juega, por lo que deja dentro de la cancha, por lo que corre, por lo que mete.
nada, por los golazos que mete. Incluso el otro día metió un golazo frente a Bolivia, que si no lo vieron, en el primer comentario fijado van a tener el resumen de Luchito Díaz contra Bolivia en el canal secundario. Espectacular, terrible. Y Sinisterra, que es la juventud, es un poco la nueva cara de la selección junto a Lucho Díaz, que le va a dar juventud, le va a dar también más juego y también más verticalidad en la zona ofensiva, que viene teniendo un presente espectacular. Creo que era el Feyenoord, siempre me olvido del equipo en el que estaba, pero bueno, lo venimos siguiendo en el canal secundario también mucho a Sinisterra, mete goles todos los fines de semana y ojalá se le pueda abrir el arco el martes frente a Venezuela, ojalá se le dé. Ese es el 4-3-3 que me imagino de Reinaldo Rueda, ojalá que ponga ese equipo, porque equipo que gana no se toca, como les digo siempre, y ojalá le vaya bien a Colombia. Venezuela, por favor, denle los 3 puntitos, así se pone divertida la cosa también. Y bueno, y ojalá, ustedes saben, para mí, ojalá que clasifique Colombia. Yo no tengo problema en decir las cosas que pienso, ustedes lo saben, siempre soy objetivo con todo. Y en estos momentos quiero que clasifique Colombia. Quiero ver a Lucho Díaz jugando el Mundial, quiero ver a James jugando un hipotético último mundial, por ejemplo. No sé, va a haber muchas cosas que me van a emocionar en este mundial en Qatar. Hay muchos jugadores que se despide una camada con la que me crié básicamente, de jugadores. Muriel también puede ser que sea su último mundial, no sé todavía. Hay muchos futbolistas que se van a despedir y los quiero ver jugar su último mundial. Y por supuesto Luchito Díaz, Sinisterra y los jóvenes van a tener muchos más mundiales. Pero bueno, quiero disfrutar de los últimos mundiales de jugadores que me han dado tantas alegrías al verlos jugar. Como por ejemplo James metiendo el golazo de volea frente a Uruguay. Esas cosas que uno no se borra de la cabeza, que la sigue teniendo hoy en día, flash que les viene a la cabeza. Así que nada, ojalá se dé el resultado. Yo imagino, no lo quiero quemar, me voy a tocar huevo izquierdo, toco madera. Imagino un resultado a favor de Colombia por 2-0. Ahí tranquilo, me imagino un 1-0. Un partido complicado en el que va a aguantar el resultado Colombia una vez que llegue ese 1-0. Que no sé si está bien o no aguantarlo o ir en busca de más. Pero después en un contragolpe va a quedar mal parado Venezuela, que es una de las cosas que tiene que ajustar Pekerman ahí. Cuando se le viene un contragolpe queda mal parado Venezuela. Y bueno, y ahí se va a definir un 2-0. Va a sufrir bastante Colombia, así que prepárense, hermanos colombianos. Un saludo para los colombianos, un saludo para los venezolanos, que sea lo que Dios quiera, como digo siempre, que pase el mejor, el que lo merezca. Y bueno, nos veremos mañana en una nueva predicción que seguramente sea Ecuador frente a Argentina. Va a ser la predicción de mañana, supongo, no lo sé todavía. Veremos. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao, chao.